Tiene la palabra la asambleísta Rosana Alvarado, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Yo lamento que en las intervenciones no nos hayamos atrevido a contestarnos como asambleístas y contestarle a la Asamblea si el Consejo de Administración Legislativa merece o no merece tener integrado en su totalidad, merece estar integrado con todos los vocales. Yo creo que desde la sensatez que impulsó la reforma es como hoy podemos defender esa tesis o también oponernos cuando sabemos que la ausencia de un vocal aquí en el CAL no ha permitido la importante representación de todas las fuerzas legislativas. No se equivocó la Constitución cuando nos pide, cuando exige que esta representación del Consejo de Administración Legislativa esté integrada por diferentes bancadas o por diferentes tiendas políticas. Y tenemos que asumir también en eso nuestra inutilidad como asambleístas para poder llegar a consensos, establecer acuerdos y haber conformado más bancadas legislativas de las que hoy tenemos al interior de la Asamblea Nacional. Eso es lamentable y eso es cuestionable también para los partidos y movimientos que pudieron, por principios y por convicciones, llegar a acuerdos con otros partidos y con eso poder tener una representación dentro del CAL. Entonces, esa es la cuestión, esa es la interrogante que esta reforma es la que pretendía contestar, es la que pretende contestar. Pero si es que no hay los votos suficientes, simplemente el CAL no termina de integrarse. Y eso, supongo, no es malestar para Movimiento País. Esa es una tarea inconclusa de la Asamblea Nacional y eso es lo lamentable nuevamente. Si es que leemos de primera la Constitución, podríamos creer que lo más importante es la conformación de bancadas solamente. Lo más importante es la representación plural, la representación de diferentes partidos al interior del CAL. Y creo que es una tarea que todavía la podemos conseguir, que está pendiente y depende de la voluntad de nosotros como legisladores. Fácilmente hubiéramos podido solucionar esto haciendo que los bloques constituidos en bancadas tengan entonces una doble representación al interior del Consejo de Administración Legislativa. Eso no quisimos, eso el oficialismo no quiso, de otra manera el CAL estaría ya integrado. Entonces es hora aquí de hablar con las verdades y de decir por qué viabilizamos esta reforma, que no pretende ni mucho menos establecer interpretaciones obligatorias de la Constitución, porque eso no es una de nuestras atribuciones. La interpretación constitucional obligatoria es clarísimo, solamente la puede hacer la Corte Constitucional y la reforma no plantea ni de lejos algo que esté en contra de la Constitución, pero sí aclara y sí interpreta cuando la misma Constitución le faculta al juez, le faculta al abogado, le faculta al profesional del derecho a hacer una interpretación de lo que él considera dice la Constitución. Y siempre, además, las interpretaciones que podamos llegar no le pueden exigir al país tener la misma interpretación que nosotros la hacemos. Por supuesto que no. Y por eso mismo es que es importante que citemos la Constitución cuando habla en los artículos 426 y 427 de la forma en que tenemos que llegar a interpretarla, y es primero leyendo y entendiendo integralmente la Constitución, los principios de la participación plural y la actuación democrática de las instituciones públicas, una de ellas la Asamblea Nacional. De otro lado, también es importante que aquí mencionemos que todos los métodos de interpretación tradicional de la Constitución se quedaron cortos frente a las realidades. Por eso es que uno de los principios que sí invoca el informe y que es el principio imperativo derivado del método de interpretación tópica, establece a criterio de uno de los constitucionalistas alemanes que el método interpretativo permite lograr un equilibrio entre varios bienes constitucionalmente protegidos que en el caso concreto se encuentren en conflicto. No existe un orden jerárquico entre los bienes y valores constitucionales. De ello resulta que el intérprete de la Constitución tiene que establecer un balance entre los bienes en conflicto que permite a ambos recuperar su máxima eficacia jurídica posible en las circunstancias dadas. En nuestro caso, ¿cuáles son los valores en conflicto? ¿Qué salida
salida buscamos para esos valores en conflicto: el de la conformación de las bancadas legislativas y el de la conformación pluralista y representativa del CAL, por lo que es necesario ponderar estos principios que sí invoca el informe. De otro lado, compañeros y compañeras, yo creo que aquí tenemos que sincerarnos. Si es que no existe apoyo a esta reforma, sí me parece bien simple decir, abramos la votación, porque sí comprometemos nuestro apoyo cuando se trata de elevar el número de funcionarios, asesores o asistentes de los asambleístas. Ese fue el punto de mayor discusión cuando estuvimos en el segundo debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el gasto que representa la contratación de personal adicional. Pero si es que este momento, esa es una de las observaciones que ha sido incluida en el debate, tengamos entonces la entereza, la fortaleza de decir, solamente eso estamos dispuestos a aceptar. Y cuando se trata de integrar el Consejo de Administración Legislativa, entonces allí sí realizamos los cuestionamientos porque consideramos inconstitucional algo que no hace sino desarrollar un principio, aclararlo e interpretarlo de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a lo que la Constitución sí lo permite. Y en segundo lugar, señora presidenta, y en relación con la tarea de fiscalización, y esta es más bien una consulta a quienes en algún momento fueron honorables diputados y honorables diputadas. 30 años de fiscalización del país, ¿qué le dejó al país? ¿Cuáles son los casos emblemáticos de fiscalización en el país? Desde el retorno a la democracia, desde 1979 hasta el año 2007, 102 juicios políticos. 102 juicios. ¿Cuántos tuvieron respuesta? Solamente de los 102 juicios políticos, 21 tuvieron respuesta. El resto duerme el sueño de los justos aquí en el archivo y en la biblioteca de la Función Legislativa. ¿Cuántos terminaron en censura? 8. 11 en absoluciones, 2 destituciones y el resto duerme el sueño de los justos. Ese es el imperio de la fiscalización. ¿Quién puede este rato señalar y decir, yo fui el fiscalizador y estos son los resultados, la transparencia de 30 años en el país? Eso es mentira. Y hay sepulcros blanqueados hablando de fiscalización. Podemos iniciar la fiscalización de quienes propusieron el espectáculo circense y que no le dejaron nada bueno al país. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tibán.